Aurelio Nuño, junto con Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, fue uno de los 3 hombres fuertes del peñismo. Videgaray está fuera del país y Osorio fuera del PRI. Después de unos años de vida académica, regresa Nuño, ex jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, ex secretario de Educación Pública y artífice de algunas de las reformas estructurales más ambiciosas impulsadas por aquella administración. Aurelio, el PRI está en uno de sus momentos más complicados, en uno de sus peores momentos, yo diría. Vaya momento que elegiste para regresar. Mira, yo creo que mi partido es un partido y ese es el motivo y la razón por la que estoy de regreso en mi partido, en donde además estoy muy agradecido con el presidente de mi partido, con Alejandro Moreno, por la oportunidad que me está dando. Pero el PRI es un partido que históricamente, en mi opinión, tiene 2 grandes cualidades. La primera es que es un partido que ha construido instituciones, es un partido que construye instituciones, ha construido instituciones fundamentales para este país. Y el PRI ha sido un partido que ha construido a lo largo de su historia instituciones, pero que además las ha sabido reformar. Varias de esas instituciones que el PRI construyó o ayudó a construir están en riesgo. Bueno, O sea, regresas y dices también que el PRI ha tenido la capacidad de reformarlas. sí. ¿Quieres ser parte de esas reformas? ¿Quieres evitar muchas están en proceso de destrucción, pero muy acelerada? Para Sí, claro. evitarlo. Las dos. Yo creo que este gobierno, el gobierno de Morena, ha sido un gobierno que ha destruido muchas instituciones fundamentales, o que ha dañado o ha debilitado. Entonces, por supuesto, hay un trabajo por reconstruir muchas instituciones y reformar otras instituciones. Y por supuesto que ese es el lugar en donde yo quiero estar. Una de las instituciones, por cierto, que hay que reformar y fortalecer es el propio PRI, Aurelio. ¿Puede volver a ser el PRI lo que fue? No así, distinto. Yo creo que el PRI, hoy vivimos, el partido surgió de una revolución. El partido acaba de cumplir 95 años, María. El pasado 4 de marzo fue el 95 aniversario del partido. Ahí estuvimos en el partido. Y hay que entender, el PRI surgió precisamente para poderle dar al país instituciones frente al poder de los caudillos. Una de las grandes virtudes que tuvo el PRI al crear instituciones y al moderar a los caudillos fue que los militares estuvieron bajo control civil desde muy temprano. Después las instituciones de seguridad social como el IMSS, como el ISSSTE, que permitieron dar salud y estabilidad a la población durante el siglo XX, las instituciones de educación, la educación pública. Hoy vivimos en un sistema político distinto, que es plenamente democrático, al cual el PRI se adaptó. Nosotros ganamos una elección democrática, el presidente Peña ganó una elección democrática en 2012, y hoy tenemos que seguir en este camino, pero con los retos actuales. Entonces yo creo, mira, el PRI puede ser muy parecido si conserva, como creo que lo va a hacer, estas 2 grandes virtudes. Si el enfoque del PRI sigue siendo construir instituciones y reformarlas, y en ese sentido ser un partido que se sabe adaptar a las nuevas condiciones, al mundo que hoy estamos viviendo, que es un mundo muy distinto al de hace 10, 15 o 20 años, creo que va a ser exitoso. Y yo creo que eso es en lo que yo quiero contribuir y veo que en ese camino está. Algo a lo que creo que no se adaptó o no se ha adaptado muy bien el PRI, Aurelio, es hacer oposición. Creo que ha quedado a deber como oposición. Mira, yo creo que es un proceso. Yo creo que si bien siempre se puede ir mejorando, yo veo un PRI que ha sabido ser muy aguerrido en la oposición en este momento. El PRI ha tenido el PRI y su presidente Alejandro Moreno una persecución desde el poder brutal, como yo nunca había visto una persecución hacia un partido de oposición. Aguantó, se plantó, hizo una coalición que ha sido difícil de sostener, porque todas las coaliciones son difíciles de sostener, pero además por los embates que han tenido desde el poder y desde el régimen. Me parece que hemos tenido 2, desde que nació en 1929 siendo PNR, ha habido 2 periodos en donde el PRI no ha gobernado, del año 2000 al año 2012. Y aprendió a hacer oposición, tan aprendió a hacer oposición que regresamos al poder. Cuando
cuando volvimos a ganar elecciones democráticas Calderón. competitivas, después de Calderón, pero cuando mucha gente, te acordarás, cuando se pierde la elección del año 2000, mucha gente decía, bueno, no, se acabó el PRI nunca va a poder recuperar el poder, menos va a poder ser competitivo en las elecciones, y lo que se demostró fue lo contrario, un partido altamente competitivo a nivel local y que después tuvo la capacidad de ganar la presidencia. Hoy estamos en otro momento ciertamente difícil, no Claro, lo podemos el opositor ocultar. cuando Calderón era López Obrador, no Pero- era el PRI. No, O claro, era- o era- claro, bueno, era claro, una claro que era oposición. Era Yo oposición creo que los y ganó. reflectores en ese momento los tenía López Obrador, como en calidad de opositor. No, yo creo que no, ahí difiero. Yo creo que había dos oposiciones y la oposición más exitosa fue la del PRI. Estuvo siempre arriba en las encuestas, se ganó esa elección, se ganó además por un margen, o sea, una elección competitiva, pero no fue como la de Calderón, que fue una elección que quedó en décimas de punto. Esta es una elección que se ganó por 7, 8 puntos. ¿Qué tan cómodos están los priistas con una candidata que no es del PRI? Como decías, la primera vez en la historia. Yo veo muy cómodo al partido. Creo que en el partido hay una clara conciencia de que Xóchitl es la mejor candidata para el frente, para la oposición en este momento. Y hay una gran comprensión del momento que estamos viviendo. Y creo que una virtud de la política democrática y una virtud de un partido como el PRI, que incluso en los tiempos en donde todavía no era plenamente democrático, fue un partido que siempre tuvo una vocación de diálogo. A diferencia, otra vez, de lo que pasaba en otros lugares de América Latina, en el PRI siempre había una vocación de diálogo por entender el momento histórico que estaba viviendo el mundo, el país, y yo creo que una vez más el PRI ha tenido ese talento. Está entendiendo la circunstancia que hoy vivimos, la importancia de hacer una alianza que tenga como objetivo recuperar al máximo instituciones que nos den libertad, que nos den democracia. Claramente no están cómodos todos, porque también es innegable la fuga de priistas y pública, ¿no? Exgobernadores, senadores, diputados que han salido del partido. Mira, yo creo que aquí cada quien, yo respeto a todos los que han tomado esas decisiones, muchos de ellos son mis amigos, yo los respeto, cada quien tiene su circunstancia, yo doy mis motivos, mis explicaciones, mis circunstancias, y las mías son estar en mi partido, militar en mi partido, seguir haciendo carrera en mi partido, creer en lo que siempre he creído. Es difícil o no es frecuente encontrar quien defienda el sexenio de Enrique Peña Nieto. Creo que tú eres una excepción. Sí, claro. ¿No lo dejó el PRI morir poco políticamente? No, a ver, yo creo que, algo que creo que es muy valioso y que es también parte de una forma de entender la política en el PRI, que a mí me gusta y que estoy de acuerdo, y que es la decisión, que además lo ha hecho público, del licenciado Enrique Peña Nieto, del expresidente Enrique Peña Nieto, es que una vez que terminas tu mandato como presidente, te retiras de la política. Él está totalmente retirado de la política. Eso es algo que es una tradición que está en el PRI. De los priistas, porque los panistas no son otro boleto. De acuerdo, pues allá ellos tendrán sus razones. Yo no las comparto. Yo creo que después de que tienes la máxima responsabilidad política, que fue ser presidente de la República, en donde tuviste el máximo poder, que siempre está limitado, pero el máximo poder para llevar a cabo tu plan de gobierno, hacer todo lo que tienes que hacer. Después es un momento en donde el mayor beneficio que le puedes hacer al país es retirarte de la política, dejar, finalmente la historia es la que juzgará a tu gobierno, y dejar que sean otros. Parte fundamental de un sentido republicano, de entender la política de una manera republicana, es que es muy distinto a la forma de entender la política más caudillista, es que lo que importa son las instituciones, y que en una república en donde todos los ciudadanos somos libres e iguales, en donde todos participamos o muchos participamos en la construcción de la vida pública, todos hacemos un esfuerzo, pero nadie es indispensable. Pero no tenía que defenderse política. él mismo, ¿no? Podría hacerlo su partido. Bueno, y creo que lo ha hecho. ¿Qué diferencias encuentras, Aurelio, en términos de conversación pública en el sexenio de Peña y en el sexenio actual?
Bueno, es una buena pregunta. Han cambiado mucho las cosas. Mira, un tema fundamental que se nos olvida, pero que estaba muy presente previo a la elección de 2012, al principio del gobierno de 2012, en los primeros años de 2012 a de sexenio del 2012 al 2018, que era el problema enorme de los poderes fácticos, que es uno de los mayores problemas históricos de México, pero no solo de México, de muchos otros países, que es cuando entidades muy poderosas, que no están electas popularmente, ni tienen un reconocimiento constitucional, pero que son muy poderosas, capturan, penetran, toman, controlan instituciones públicas. Y entonces su interés privado se impone al interés público. Uh-huh. Y entonces el problema de los poderes fácticos se agudizó. Entramos a un libre comercio, pero no necesariamente, y a una economía de mercado mucho más agresiva, pero no necesariamente con las instituciones que regulaban a ese mercado. Y entonces los monopolios y los oligopolios empezaron a crecer y empezaron a imponer su interés sobre el interés público. Las estructuras clientelares empezaron a crecer, el sindicato de maestros, controlando la vida profesional de los maestros, es decir, controlando los procesos de ingreso al servicio profesional docente, controlando las promociones, controlando sus salarios. Al tener ese control, a cambio de poder tener una promoción, de poder tener un aumento salarial, una recontratación, un cambio de escuela, se les pedía movilización política. Los dos principales aciertos de este gobierno. Del gobierno actual. Ya sé que te cuesta. No, me la pones difícil. No, pero mira, yo creo que ha tenido este gobierno, déjame decirlo, ha tenido un acierto importante. Me parece que no necesariamente lo ha ejecutado, pero sí tiene valor y es muy importante que se haya puesto en la discusión pública, en la agenda, de manera permanente, el problema de la desigualdad. Eso no tiene vuelta atrás, probablemente. Espero que no. Además, creo que se debe de construir mejor. Creo que una cosa es el discurso, que tiene un valor, y por eso cuando me estás preguntando que qué creo que han hecho bien, creo que algo que se ha hecho muy bien es que han puesto en primer lugar, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha puesto en primer lugar, como lo había hecho antes, pero ahora con la fuerza del gobierno, este tema de primero los pobres. Y creo que eso es muy importante. Uh-huh. No lo ha hecho. No lo ha ejecutado correctamente, digamos. No lo ha ejecutado correctamente y ha habido un daño muy severo en cosas fundamentales para los mexicanos más marginados y más necesitados. El mejor ejemplo es la educación. Uh-huh. Es decir, hoy la educación que reciben los mexicanos más pobres y más marginados es todavía mucho peor de la que había antes. Pero ponerlo en primer plano tiene un valor y creo que eso es importante. Lo segundo, creo que, por ejemplo, conservaron, que creo que es muy importante, el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, creo que es muy meritorio que cuando tuvieron la responsabilidad de gobierno, mantuvieron el tratado, un tratado que se acababa de renegociar y que incluso a ellos les toca la última parte ya como gobierno electo tener una opinión en esa renegociación como debía de ser. Y creo que ese es otro acierto que ha tenido, porque México sin ese tratado de libre comercio tendría problemas mucho mayores económicos. Si gana Claudia Sheinbaum, ¿cuáles son tus dos principales temores? No, eso no va a pasar. Va a ganar Xóchitl. Bueno, considera la posibilidad. No, mira, yo creo que de verdad, yo estoy muy contento de estar en mi partido, de estar en esta alianza. Veo cómo está creciendo Xóchitl y este es un momento de optimismo, de campañas, y te reitero, no va a ganar Claudia, va a ganar Xóchitl. Y te voy a decir por qué, y de una manera te contesto la pregunta, porque así como tú me preguntaste dos cosas que rescataría del gobierno actual y te las dije, creo que vamos por muy mal camino.
Y creo que eso cada vez se percibe más y veo esa transformación. Y creo que el problema de la campaña del oficialismo, pues es que lo que está diciendo es vamos a continuar igual. Y eso ya no es sostenible. Desde que se creó la Secretaría de Educación Pública en 1921 por José Vasconcelos, es la primera vez que un gobierno no agrega algo, aunque sea poquito, a la cobertura de educación en el país. Es el primer gobierno desde 1921 que en lugar de agregar cobertura, ha quitado cobertura. Hay 1,5 millones menos de estudiantes en las escuelas. Ese es el tamaño de la ciudad de León. Hay un filósofo que fue muy importante en la segunda mitad del siglo XX, Isaías Berlin, profesor de Oxford, que escribió en los años 50 un ensayo muy importante que se llamó Las dos libertades. Y tenía una metáfora que me parece muy bonita y muy ilustrativa, y dice que la libertad es el número de puertas que los gobiernos y las sociedades dan a sus ciudadanos para poder elegir diversos caminos. Y me parece que en ese sentido, particularmente la educación, pero también la seguridad y la salud, son llaves que abren esas puertas. Si cada uno de las mexicanas y los mexicanos tienen una educación de calidad, van a tener muchas llaves para escoger la puerta que quieran y para entrar y salir y tomar distintas puertas. Si tenemos seguridad también, si tenemos salud también, y esas instituciones son las que hay que construir. Aurelio, 1,000,000 de gracias. Ya platicaremos solo de educación, que estoy seguro que en la Cámara vas a estar hablando de eso. De educación y de otros temas también, pero Seguro. me encantará que hablemos de educación y Gracias, al revés, Aurelio. 1000 gracias a ti por la invitación.